Buenos días, Dios me les bendiga, Dios me les sustente esta madrugada, Dios me les guarde, Dios proteja sus vidas, sus corazones. Hoy podamos ver las misericordias fieles de nuestro Dios, podamos sustentar nuestro ser en Él. Él es nuestro motivo de alabanza, nuestro motivo de fortaleza. Él es quien nos direcciona, Él es quien conoce tu corazón y el mío, quien sabe cada una de las cosas que nosotros vivimos. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Esta mañana tenemos al Señor, tenemos nuestro Dios, tenemos al Rey de Gloria, tenemos a aquel que sabe cada una de las cosas más profundas, más íntimas, más especiales. Tenemos a aquel que conoce cada una de las partes únicas, poderosas. Él, nuestro Dios, nuestro Rey, nos sustentará, ministrará nuestras vidas, manifestará su gracia sobre ti, sobre mí, nos restaurará, nos guiará el Señor con su diestra, con su justicia, nos bendecirá, manifestará su presencia y nos hará ver que necesitamos de Él, que necesitamos de su fuerza, necesitamos de su aliento y de su dirección en nuestras vidas. En medio de todo este tiempo, qué importante recordar que Cristo tiene toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad. Tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte. Tiene autoridad sobre las fuerzas de Satanás, sobre las tinieblas. Él. Ahora, muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios no actúa? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo de acá? ¿Por qué no Dios manifiesta, acaba con esto y ya, mejor dicho? Recuerda que Dios, número uno, Dios es santo, Dios es justo y Dios tiene el tiempo y el momento. Si Dios procediera como los seres humanos, quisiéramos que Él procediera. Bendito Dios. Tantas cosas sucederían, digamos, a un punto que no llegamos a imaginar. Tantas situaciones, mejor dicho, arrasaría con todo. Y en medio de esto caerían inocentes, culpables. Caerían, mejor dicho, los que no pensamos que terminarían mal. Ahora, en medio de esto, a Dios le ha placido salvar la humanidad a través, como dice la palabra, de la locura de la predicación. Porque así para el mundo sea locura, así para los hombres les parezca que el evangelio no tiene la efectividad ni la razón de ser, es lo que Dios destinó: la gracia, el favor, la oportunidad, la salvación a través de confiar exactamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y darla como un regalo a la humanidad. Claro que eso sí clasifica, filtra la verdad, porque el evangelio es de paciencia, es de creer, de confiar, de esperar, de fortalecer nuestros corazones de la mano de Dios. Pero en medio de todo esto, lo más lindo, lo más especial es que Dios nunca nos deja solos. ¿Qué tal si oramos esta mañana? ¿Qué tal si entregamos este nuevo día? ¿Qué tal si ponemos este tiempo en su presencia, por su amor y misericordia? Mi Rey, gracias. Señor, qué bendición que esta mañana nosotros, Señor, nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza, Señor. Qué bendición que esta mañana, Dios mío, reafirmamos que no estamos solos. Qué bendición que esta mañana podemos ver tus maravillas, podemos ver tu gloria, podemos ver tu gracia, Señor, infinita, poderosa, sobrenatural. Señor, qué bendición que esta mañana podemos, Dios mío, Señor, comprender, Señor, que tus maravillas son únicas, especiales, grandiosas, sobrenaturales. Podemos comprender, bendito Rey de los cielos, Señor, que tú eres santo, que eres bueno, que eres poderoso, Señor, que eres aquel que gobierna, aquel que restaura, aquel que bendice, aquel que guarda, aquel que cura, aquel que ministra, Dios mío. Eres aquel bendito Dios que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable y que restaurará nuestros corazones, que ministrará nuestras vidas, Señor, que levantará nuestro ser, maravilloso Dios, para que no estemos solos, Señor, Dios mío. Gracias, bendito Dios, porque tú sigues sanando, levantando, fortaleciendo, ministrando, restaurando. Tú sigues, Señor, preparando nuestros corazones para ver tu gloria y tu bondad, Dios mío, para, Señor, avanzar en medio de la adversidad, Dios de los cielos. Gracias porque nunca nos dejas solos, Señor. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, porque hasta aquellos días, Dios mío, Señor, en que muchas veces pensamos, bendito Rey, que nada
está pasando, Señor, tu diestra, tu mano está aquí, Señor amado, Dios mío, y nos muestra, Señor, la plenitud de vida que hay en Cristo Jesús. Nos muestra, Señor, cómo tu misericordia está, Dios mío, cómo el sustento, el abrigo y la paz de tu presencia puede estar con nosotros, Dios mío. Gracias por restaurarnos, gracias, Señor, por levantarnos, gracias por ministrar nuestros corazones, amado Dios, Señor, por manifestar tu gloria sobre nosotros en nuestras vidas, por manifestar tu presencia y tu poder, bendito Dios de los cielos, Señor. Gracias, amado Dios, qué bueno eres tú, Señor, poderoso, qué bueno, qué santo, precioso Dios de los cielos, Señor. Nosotros te bendecimos, soberano Dios, te bendecimos, Rey de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Proclamamos, Dios mío, Señor poderoso, Padre celestial, Señor amado, gracias, que tú eres santo, que tú eres glorioso, que tú eres precioso, Señor de señores, que tú nos restauras, Señor, y nos das tu presencia, que nos restauras, Señor, y que manifiestas sobre nosotros tu paz, Dios mío, tu aliento, Señor, tu verdad, bendito Dios de los cielos. Gracias, amado Señor, Dios mío, Padre celestial, por tus maravillas. Gracias por ser ese Dios de propósitos. Gracias por ser ese Dios, Señor, que bendice nuestro corazón, Señor amado, que envía sobre nosotros tu paz, que envía sobre nosotros su favor, que envía sobre nosotros tu gracia, que envía sobre nosotros, Señor, tu misericordia. Dios mío, hemos visto, Señor poderoso, Padre celestial, cuántas cosas únicas y especiales tú has preparado, Señor, para sustentar tu pueblo, cuántas cosas únicas y especiales tú has preparado, Señor, para bendecirnos, Dios mío, y para manifestar tu presencia, para manifestar tu poder, para manifestar la gloria de tu santo nombre, Señor. Bendito seas, Señor amado, tú, Dios mío, Padre celestial, que nos fortaleces, tú, Señor, que nos sostienes, tú, Dios mío, que bendices nuestro ser, Señor, y que renuevas nuestra vida, Señor. Gracias porque en medio de todo este tiempo, Señor, nosotros somos conscientes, Padre celestial, Señor, de tu maravilloso amor, de tu misericordia santa, de tu bendición, Señor, de tu restauración en nosotros, Dios mío, de cómo tú, Dios de la gloria, nos sostienes, Señor, y bendices nuestro corazón, de cómo tú nos sostienes y bendices nuestra vida, de cómo tú nos sostienes, Señor, y ministras nuestro ser, Señor, Dios mío. Gracias, santo, 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 tú eres precioso. Gracias, glorioso Dios, Señor. Gracias, nosotros te honramos, Señor, Dios mío, engrandecemos tu presencia, engrandecemos tu santo nombre, engrandecemos tu verdad, Señor amado. Gracias, bendito Rey de los cielos, Señor, por cada una de las cosas que tú estás haciendo, Señor, porque tú sigues hablando a nuestros corazones, manifestando, Señor, el poder de tu Espíritu, manifestando, Señor, tu verdad, manifestando, Señor, tu gracia, manifestando, Señor, tu presencia santa, poderosa, gloriosa, Dios sobrenatural, Señor. Nosotros te honramos, Santo Dios, nosotros te honramos, Rey de Reyes, te honramos, Señor de Señores, te honramos, Padre mío, Señor. Gracias, Dios mío, en medio de todo este tiempo, Señor, hemos visto, Padre celestial, Señor, que tu presencia, bendito Dios de los cielos, Señor, es preciosa, es poderosa, amado Señor, Dios mío, que tú seguirás fortaleciendo nuestro corazón, que seguirás, Señor, llenando nuestras vidas, que seguirás, Señor, levantando nuestro ser, Dios mío, para alabarte, Dios mío, y para bendecirte, Santo Rey de los cielos, Señor. Gracias, maravilloso, gracias, poderoso, gracias, glorioso Dios, Señor. En este tiempo, Dios de los cielos, trae, Señor, tu unción, trae, Señor, tu presencia, trae, Señor, tu verdad, Dios mío, trae, Señor, de la gloria de tu poder, trae, Señor, de esas maravillas tuyas únicas, especiales, Señor, santas, benditas, preciosas, Señor amado. Gracias, soberano Dios, por todo lo que tú estás haciendo y harás. Gracias, maravilloso Dios, por levantarnos, Señor, en victoria, bendito Dios, cuando todo pareciere, Dios mío, flaquear, cuando todo pareciere, Dios mío, acabarse, oh Dios de los cielos. Aquí ha estado tu presencia, Señor, y has sido tú, Dios mío, nuestra fortaleza, has sido tú, Señor, que nos sostiene, has sido tú, Señor, que nos muestra, bendito Dios de los cielos, Señor, que tienes propósitos únicos, especiales, poderosos. Perdona nuestros pecados, Dios mío, y nunca nos dejes, soberano Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, y susténtanos, Dios mío, con tu presencia. Trae tu favor, bendito Dios, esta mañana a nuestro corazón, Señor. Llénanos de ti, Padre, inunda nuestros sentidos. Rompe esta mañana todo lo que no viene de ti. Rompe esta mañana, Señor, toda obra del maligno, toda obra de tiniebla. Rompe esta mañana, Señor, todo poder de maldad, de perversidad, Señor. En el nombre de Jesús, unge tu pueblo esta mañana, Señor. Ven, Señor amado, Padre celestial, y completa, Señor, tu presencia, tu obra, Señor amado.
en nuestros corazones. Completa tu obra, Dios mío, en nuestras vidas. Completa tu obra, Señor, en nuestro ser, Dios mío, para bendecirte, Señor, para exaltarte, maravilloso Dios, para exaltarte, Rey de Reyes y Señor de los señores, Dios mío. Gracias por ser ese Dios tan santo. Gracias por ser ese Dios poderoso. Gracias por ser ese Dios grandioso, Señor. Tú nos llenas, Señor. Tú manifiestas, Señor, tu poder. Tú manifiestas, Señor, tu gloria. Tú manifiestas, Señor, la presencia de tu Espíritu. Bendito Dios de los cielos, Señor, llenando, transformando, levantando nuestro corazón, levantando nuestras vidas. Maravilloso Rey, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios de los cielos, Señor, por esa libertad con que tú nos sostienes, por esa libertad con que tú nos renuevas, por esa libertad con que tú, Señor, sustentas nuestro ser. Bendito Dios, qué dulce eres tú, Señor amado, que conoces nuestro corazón, Dios mío, y que nos renuevas, amado Dios. Oro esta mañana, Padre Celestial, levantando la vida allí en mi hermana Vergeliante. Oro por su hijo, bendito Dios de los cielos. Ten misericordia, Padre Celestial. Señor, tú conoces a este joven, Señor. Oro porque tú, Dios mío, te glorifiques, Señor. Trae sanidad, trae restauración sobre él, Señor. Dale esta oportunidad, Dios mío. En el nombre de Jesús, tómale ahora, tómale ahora, tómale ahora. Poder de Dios, Señor. Padre, glorifícate, Dios mío. Haz lo que la ciencia nunca podría hacer, Dios mío. A lo que la ciencia no podría, bendito Dios de las cielos, hacer en él, Señor. Ahora, toda enfermedad, Dios mío, toda situación, en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú quebrantes, Dios mío, toda afectación en su cuerpo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Oramos esta mañana por la vida de Valeria, Dios mío, García, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esté tu mano allí, esté tu poder, Señor, de la gloria de tu nombre, Señor, fortaleciendo la vida de Valeria. Ven, Señor, derrama tu unción ahora, ven, derrama tu presencia ahora, ven, derrama el poder de tu Espíritu. Fluye, Señor, trayendo libertad en la vida de Valeria. Fluye en este tiempo, Dios mío, Señor, para guiarla, Señor, para bendecirla, Señor, para cubrir la vida de Valeria, Señor, y sea renovada en ti, precioso Dios, restaurada en tu poder, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ven, Señor, glorifícate, maravilloso Dios. Ven, glorifícate, Santo Dios de Israel, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Tú estás sanando, tú estás levantando, tú estás libertando, Señor de señores, Dios mío. Padre, gracias, soberano Dios, gracias, Rey de los cielos. Oramos por la vida en Jesús Serón, Señor, esta mañana. Ten misericordia, acuérdate para bien de él, Señor. Ten misericordia, Dios mío, Señor amado, Padre. Dios, si algo te debe, perdónalo, Señor, y dale tú la paz y el descanso, Señor, que necesita, Padre Celestial. Dale tú, Dios mío, la paz y el descanso que necesita su ser, Señor, en este tiempo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Tú lo renueves, tú lo fortalezcas, Señor, y tú, Dios mío, te encargues, bendito Dios. Gracias, porque tú eres bueno, eres grande, eres poderoso, Señor. Declaramos tu gloria en el nombre santo de Cristo Jesús, amado Rey. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú haces tu obra completa, Señor amado, y sobrenatural en su ser. Por eso te honramos y te bendecimos, amado Señor. Oramos esta mañana, Santo Dios, también, Padre Celestial, Señor, para que esté tu diestra allí, Señor, en la vida de Alberto Monroy. Oramos por él, Señor. Trae sanidad sobre Alberto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ven, derrama tu unción, ven, derrama tus milagros sobre su vida. Cúbrele, Dios mío, Señor, está tiempo, Dios mío, Alberto se ha levantado con tu poder, Dios mío, se ha restaurado en tu presencia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Declaramos tu presencia y tu favor sobre él, declaramos tu espíritu allí, Señor, bendiciendo a este varón, Señor, llenándolo de ti, Padre mío, Señor, dale esta oportunidad, al igual que a Mauricio Yola, Señor, oramos por ellos, Dios mío. Gracias porque tú eres fiel, Señor, gracias porque tú eres grande, poderoso, Dios mío, y tú sustentarás, Señor, con tu perfecta paz, Señor, su vida, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre Celestial, esta mañana, Señor, por la obra que tú empezaste, Señor. Oramos por la vida de Mario Rayo, Señor, te pedimos ese milagro en Mario, Dios mío. Oramos por tu Hijo, precioso Dios, para que esté tu diestra allí, Señor. Sana hoy este día, en el nombre de Jesús. Derrama tu unción, Padre Celestial, sobre su cuerpo.
En el nombre de Jesús oramos por Frankie Arango. Te pedimos hoy, Señor, que sea tu mano, Dios mío, extendida, tu favor sobre él, Señor, que tú lo direcciones, bendito Dios, que tú le bendigas, Santo Rey de Israel, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ven, Señor amado, ven, Rey de los cielos, Señor, ahora, Padre Celestial, levanta a tu siervo. En el nombre glorioso de Jesús, levanta a tu siervo, Señor amado, con el poder de tu presencia, Dios de los cielos, y tú hagas tu plena voluntad en él, Señor amado. En Maricela Arango también, amado Dios, oramos por ellos, Señor, en este día, bendito Dios de los cielos, Señor, que tu presencia hoy les fortalezca, que tu espíritu, Señor, hoy les guíe, bendito Dios de los cielos. Oramos, Señor, por la vida de Valencia, Señor, te lo pedimos hoy, Señor, que tú guardes tu hija, Señor amado, que le renueves, que tú le llenes, Señor, con tu espíritu, bendito Dios de los cielos, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, mira la vida de Mauro Lerma, Señor, de Ruth Bastidas. Oramos por ellos, amado Señor, pon tu mano de sanidad, Dios mío, en la vida de Adela Reyes. También oramos para que tu diestra esté ahí, oramos para que tu favor esté ahí, oramos para que tu misericordia esté ahí, oramos para que tú, Señor, les bendigas y les levantes, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios, Señor. Oro por todos aquellos, Señor, que han conocido tu palabra y que por una u otra forma están apartados este día. Oro por aquellos hijos pródigos, Dios mío, que están, Señor, enfrentando, Dios mío, su propia realidad. Tal vez tienen vergüenza de volver, Señor. Confórtalos este día, Padre, bendíceles, Señor. Derrama tu unción, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oramos por ellos, Padre, que tu diestra esté allí, Señor. Oro por la vida de Karime Gómez, Señor. Guárdala, Dios mío. Cúbrela, Señor. Protege su ser, Dios mío. Tu mano extendida esté sobre ella. En el nombre de Jesús, ábrele puertas. Oro por la vida de este joven, Señor. Dios mío, allí en México, de su mamá, Señor, que ha estado tan enferma, Dios de los cielos, Señor. Te pedimos hoy, bendito Dios, por la madre de Dylan, Señor. Ten misericordia de ella, bendito Rey de los cielos, Señor amado. Dale esta oportunidad. Este sea el tiempo de conocerte, el tiempo, Señor, de conocer tu palabra, Dios mío. Abre puertas para ella de bendición, Dios de los cielos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por todo lo que tú harás. Gracias porque tú eres fiel. Mira la vida de Blanca Arenas. Oramos por ella, Señor. Ten misericordia también, Dios mío. Y derrama tu unción, tu presencia, Señor. Tu plenitud, Dios de los cielos, Señor. Para sustentarle, Señor. Para bendecirle, Dios mío. Para guardarle y guiarle, Señor, con tu poder. Gracias. Porque tú, Señor, le sostienes. Porque tú eres fiel, bendito Dios. Gracias, amado Señor, en el nombre glorioso de Jesús, nosotros te honramos, Señor. Santo es tu nombre, Dios de los cielos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oramos por esta situación de guerra, este conflicto internacional, Señor, entre la nación de Irán, Estados Unidos e Israel. Oramos porque tú tengas misericordia. Oramos porque extiendas tu mano, tu diestra esté allí, Señor. Mira esta condición de guerra que hoy se vive mundialmente, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, para que ahí esté tu mano, esté tu diestra, Señor, el poder de tu gloria. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 poder del cielo, Señor. Ven, Rey de Reyes y Señor de Señores, para ministrar totalmente, para restaurar, Señor, ahora en victoria, ahora en el poder de tu gloria, ahora en el poder de tu Espíritu, Señor. Ven, Dios mío, tómale, mira la vida de su Nava, oramos por ella, Señor, por sus hijos. Esta mañana lo levantamos delante de ti, maravilloso Dios, que ahí esté tu favor, que ahí esté tu diestra, ahí esté el poder de tu presencia. Mira la vida de Elizabeth Salinas, Señor, oramos por ella, Señor amado, toma el control de su vida, Dios de los cielos, llénale de ti, precioso Rey, en este tiempo, Señor, y toca su corazón a profundidad, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Nosotros te bendecimos y declaramos tu gloria, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y harás, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Señor, te bendecimos. Gracias, te honramos, Señor. Precioso eres, amado Rey, en el nombre de Jesús. Se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado es el Señor
sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador, 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 y a Jesucristo el Salvador. Mi Rey, Señor, te adoramos. Dios de los cielos, tú eres grande, precioso eres, mi Rey, gracias. Señor, nosotros te exaltamos. Gracias por cubrirnos, por cuidarnos, por bendecirnos, por llenar y transformar nuestro corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Dios fiel. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Santo Dios de Israel. Bendito seas, amado. Te honramos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Llénanos, Señor. Gracias por tu presencia y tu majestad, Señor. Gloria a Dios. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas capítulo 20, dice la palabra del Señor así. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más. Ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. A los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Les hará el señor de la viña. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será el quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano de aquella hora
en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaban diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudiendo sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. A los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés le enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndoles algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David le dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, como entonces es su hijo. Y oyéndolo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de las escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman a las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Gracias, Señor, nosotros te bendecimos y te honramos, exaltamos tu presencia, Señor, y esta mañana reconocemos tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia. Reconocemos, Señor, que solo tú eres grande. Háblanos, Dios mío, a través de tu palabra bendita y preciosa, Señor. Enseña nuestro corazón, Dios mío, y danos el entendimiento y la fortaleza espiritual. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta parte en la palabra, entonces, del Evangelio de Lucas nos lleva a comprender a cada uno de nosotros cómo durante mucho tiempo trataron de desvirtuar al Señor Jesús. Cómo cuántos enemigos se levantaron allí tratando de meritar lo que Jesús hacía. Y la primera parte que sucede viene exactamente, dice la palabra, a través de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los principales sacerdotes eran los miembros del Sanedrín, los escribas eran los que interpretaban las escrituras, la ley, la traducción. Ellos estaban basados en la forma como se escribía, contaban las letras, todo. Mejor dicho, eran muy meticulosos con la palabra. Y los ancianos representaban entonces como los líderes ya civiles, toda esa parte que tenía que ver dentro del pueblo de Israel. Ahora, la pregunta que ellos vinieron a hacerle a Jesús: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad, porque Jesús había purificado el templo ya por 2 ocasiones. Ahora, Cristo había puesto el dedo en la llaga, porque recordemos que el templo tenía una finalidad netamente religiosa, es decir, netamente espiritual, en el sentido de la oración, los sacrificios, lo que se ofrecía. Pero muchos de ellos, lastimosamente, los espacios que eran dados para que estuvieran labores del templo, las habían arrendado para que la gente, estuvieran los cambistas, estuvieran los que vendían los animales. Ahora, ¿cuál era la problemática con los cambistas y con los que vendían los animales? Los animales del sacrificio, me refiero, que eran para la ofrenda. Saben que varias de las clasificaciones de las ofrendas, las de paz, las ofrendas de gratitud,
las ceremonias de ofrenda mecidas, ofrenda elevada, toda esa parte que se ofrecía, sea con harina, que se ofrecía, sea con tortas, que se ofrecía con animales, con palominos, con becerros, con corderos. Tenía que ver exactamente pues con la relación del pueblo y Dios. Pero allí, lastimosamente, muchos de estos hombres lo que hacían era que los animales que necesitaban para los sacrificios y las ofrendas no aceptaban sino los que vendían los que estaban en el templo. Si la persona traía algo propio, muchas veces no lo estaban recibiendo, no lo estaban, o pugnaban porque la gente tuviera que comprar esto. Ahora ellos alquilaban esos puestos costosísimos. Usted sabe que siempre es un proceso, ¿cierto? Entonces, claro, o la gente muchas veces para no tener que traer desde lejos, los que venían, sobre todo los extranjeros, que traían moneda internacional, entonces compraban ahí, en esa parte, pero era carísimo como cuando uno dice, venga, es que lo que yo necesito aquí vale 3 veces más de lo que cuesta, ¿cómo me van a cobrar algo tan caro? Entonces la gente, si quería ofrecer algo, le salía tan caro que ya muchas veces la pensaba bastante para para dar algo, mejor dicho, allá. La gente la pensaba demasiado. Lo otro era el cambio de la moneda, ya que en el impuesto los varones tenían que pagar un impuesto anual de redención y pues muchos de ellos querían dejar ofrendas en dinero, ¿cierto? O traer sus diezmos si querían, lo hacían en dinero. Entonces, imagínense todo el proceso que se da con el hecho de lo que dice la palabra, que lastimosamente los cambistas cobraban una tasa muy alta allí de interés. Entonces, la gente que quería, quería dar 100, por ejemplo, hasta que la tasa de interés estaba tan alta que no, terminaba dando 10 o 5. Y entonces ya se generaba un problema muy fuerte. Por eso el Señor les dijo que habían hecho la casa de oración una cueva de ladrones. Ahora sí entendemos un poco más. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, qué tremendo que en ocasiones lo que tiene que ver con las cosas de Dios se cobre tan caro, entre comillas. Hay gente que, mejor dicho, dice, no, pues de aquí que yo reúna, que yo organice. Yo estoy consciente de que hay lugares donde los costos son muy altos o donde la parte administrativa es costosa y entonces ya es muy diferente a los costos que se generan ahí. Pero nosotros debemos de ser conscientes de que no le podemos poner tropiezo a las personas para buscar de Dios. Imagínense cobrar por entrar a un templo, cobrar por orar por alguien. Eso es la verdad que es algo ilógico desde todo el punto de vista. Esas partes no deberían tener un costo, pero ya servicios generales, como situaciones, por ejemplo, como sepelios, como circunstancias. Y dejarle la opción siempre a la gente y enseñarle de que sea algo voluntario. Claro que la gente, los seres humanos muchas veces toca que los motivemos, porque en ocasiones la gente cuando se trata de Dios quiere dar lo peor y lo más malo. Así es la realidad. Uno encuentra los dos polos, es decir, donde es el líder religioso el que abusa y en otras donde es la persona que necesita, que teniendo cómo, es la más miserable para darle algo a Dios. Es la realidad. O para dar algo en beneficio de cuando se ayuda, para cuando se celebra un matrimonio, cuando se celebra un espacio de algún espacio de orden religioso. Por eso estos vinieron a preguntarle cuál era la autoridad, porque ellos decían, queremos como quitarle lo que está haciendo, porque el pueblo, Jesús se hacía más popular en el pueblo cada vez. Entonces, en medio de todo esto, ellos lo que hicieron fue preguntar. Entonces les dijo, Jesús abordó una temática de algo que ellos habían tratado de ocultar. ¿Por qué hacían esto los principales líderes? Cuando algo no llenaba sus expectativas, cuando algo no les convenía, lo que hacían era matarla. Si se levantaba alguien muy espiritual, muy exigiendo reglas, normas, aplicando la palabra, trayendo como a la parte, esto no les interesaba. Hay gente
que no le interesa dentro de una institución, sea de orden religioso, sea de orden administrativo, sea gubernamental, no le interesa el bienestar general, no le interesa aplicar justicia social, no le interesa ser correcta, no, es corrupta en vez de ser correcta. Entonces, lastimosamente, buscan cómo silenciar, cómo destruir, cómo acabar. Aquí está uno de los casos verdaderamente fuertes. Y ese caso viene, entonces, dice la palabra del Señor. Por eso le dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y entonces, cuando él tocó ese tema, ellos habían sido uno de los principales detractores de Juan. Porque Juan hablaba con autoridad, Juan, su dedicación a Dios le ganó la popularidad en el pueblo y su respaldo de parte del Señor, porque Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre. O sea, la misma concepción de Juan fue milagrosa, verdaderamente, y como precursor del Señor Jesús, es decir, como la persona que preparó el camino del Señor Jesucristo. Juan estaba abiertamente puesto para esa parte, allí. Entonces, encontramos todo esto que tiene que ver con lo que dice la palabra. Y le decían, si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, la gente nos apedreará, porque sabían que tenían a Juan por profeta. Entonces ellos dijeron, no, eso es un tema escabroso. Ahora Jesús lo tocó porque lo que ellos habían urdido juntamente con Herodes, dieron el beneplácito, ni siquiera le protestaron a Herodes por la muerte de Juan, nada de esto. Ellos simplemente se alegraron en cierta forma de que Juan, que era la piedra en el zapato, desapareciera. Porque muchos iban y trataban exactamente de hacer lo mismo con Juan, desvirtuarlo, desacreditarlo, porque así hace el enemigo, cuando el enemigo no puede muchas veces contaminar algo, trata de desacreditarlo. Y esa es una realidad. Todo eso pasa en todo lugar y con toda institución y todas cosas. Hay gente falsa y a largo plazo se le cae la máscara. Pero hay otros que, mejor dicho, tratan cómo destruir a los que son íntegros o a los que son honestos o justos en todas las cosas. Ahora, dice la palabra que luego entonces Jesús menciona una parábola para complementar esto. Cuando ellos dijeron, ahora se hicieron los ignorantes por conveniencia, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? No sabemos. Dijeron, ¿por qué? Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad. Y con eso tocaba, vuelvo y les digo, en cierta forma les respondió claramente. Al no decirles no responderles la pregunta que ellos tanto están enfocando, en cierta forma ya se la había respondido. Porque ¿quién sabía eso de la profundidad del corazón? Sino Jesús. Él era el que sabía todas estas cosas. Entonces imagínense. La parábola que sigue es la de los labradores malvados y la viña, ¿cierto? Allí. Y habla exactamente en medio de esto de cómo un hombre plantó una viña y se la arrendó a unos labradores y se ausentó por un tiempo, dice la palabra, y la dejó allá a cargo de unos labradores para que diesen el fruto de la viña en su tiempo. Pero cuando en medio de esto mandó a un siervo a preguntarle, pues, o a recoger lo que debía, lo que era lo justo, era lo de ley, porque él les había arrendado. No se las regaló, se las arrendó, se las prestó. Y ellos, si eran buenos mayordomos, tenían que haber tenido el pago, pero decidieron apedrear al siervo de aquel señor. Volvió a enviar otro siervo y lo apedrearon, volvió a enviar un tercer siervo y ellos, dice, le echaron fuera herido totalmente. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No quieren atender, entonces les voy a enviar a mi hijo, que era, si les parecía que los siervos no tenían autoridad, porque le creían que no, entonces envió a su hijo. Dijo, ¿para qué? Para que cuando lo vieran tuvieran respeto. Pero dice la palabra que los labradores al verlo discutieron y dijeron, este es el heredero, vení, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Entonces, lastimosamente, allí, Antonio, bendiciones, Jesús, bendiciones. Bueno, me alegra mucho. Un abrazo desde aquí, desde Colombia, Antonio. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esto.
dice la palabra que decidieron matar al hijo del dueño. Ahora, esta parábola simbolizaba los siervos, el dueño de la viña es Dios. Los labradores es todo aquello el que llamó como pueblo, ¿cierto? Le entregó a un pueblo para que administrara bien. Pero resulta que ellos no obedecían al Señor como era. Tenían que ser luz para el mundo. ¿Qué les mandó el Señor? Profetas, que les recordaran su razón de ser, que les recordaran la esencia, lo que Dios había puesto en ellos. Pero decidieron, más vale, matar a los profetas, silenciarlos, como cuando una persona no quiere un cambio en su vida, entonces piensa en cómo matar a aquel que le está haciendo molesto, aquel que está afectando. Entonces, en medio de todo esto, Cristo les contó que Él sabía con esto les dijo, yo sé los planes que tienen conmigo, yo sé que ustedes me quieren matar, en cierta forma. Con esto les habló de la hipocresía religiosa. No venían interesados para averiguar por la palabra, no les interesaba lo que Cristo estaba haciendo, querían solamente silenciarlo, como pasa en muchos lugares, en la mayoría de sitios. En ocasiones no quieren bienestar, no quieren nada, sino quieren cómo acallar la obra que Dios estaba haciendo. Por eso cuando Él les relata esta parábola, dice la Escritura que ellos entendieron. ¿Y qué les dijo Él allí? Entonces decían, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Ahora esta parábola refleja la realidad de Israel. Y la realidad de Israel, del Israel inconverso, del Israel que solo piensa ser nación, del Israel que está totalmente alejado de Dios. Clasifiquemos esto entre lo que es el pueblo de Dios y en lo que es la nación de Israel. La nación de Israel lucha y prepondera, ¿por qué? Por el territorio. Y ellos están muy basados en el nacionalismo. Y por algunos dicen, pero ¿cómo es que el pueblo de Dios y mata y hace esto aquí y allá? Recordemos que ellos están alejados de Dios. El verdadero pueblo de Dios es todo grupo de creyentes, sean de Israel, sean islámicos, sean árabes, sean chinos, sean rusos, sean americanos. Es el grupo de creyentes de cada tribu y nación que sirve al Señor. Esa parte es el pueblo de Dios hoy. Ahora, nosotros oramos por la conversión de Israel, vuelvo y les digo, pero también oramos por la conversión de los iraníes, de los iraquíes, de los libaneses, de los japoneses, de los rusos, de cada persona. Esa es nuestra labor como iglesia. Tenemos que orar por la conversión de cada uno, no tanto ponernos a pelear entre unos y otros, porque el enemigo lo que está levantando es dos pueblos, el pueblo del anticristo y el pueblo de Cristo. Y entonces muchos caen en el error de sin conocimiento, porque lo dijo el presidente de turno, porque lo dijo el líder de no sé cuándo, de maldecir y de querer levantarse contra Israel. Recuerde que pesa una palabra muy clara: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. Y eso pesa sobre Israel. Entonces, así yo no esté de acuerdo, yo no me voy a poner a lanzarme maldiciones encima. Y eso debe estar muy claro en nosotros para que tengamos en cuenta. Ahora, la Biblia dice que cuando estos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, pero lo decían de labios para afuera, de dientes para afuera, como decimos nosotros. A la postre ellos no estaban arrepentidos, no querían una transformación. Les pasa como muchas veces la gente en medio de un susto dice, y que Dios me ayude, que Dios me ayude, pero cuando Dios lo ayuda y lo libra, entonces se olvida de Dios. Por eso el Señor les citó esta parte y les dijo, ¿qué está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En el Salmo 118, 22, se recordaba esta profecía, ¿cierto? La piedra de ángulo, la piedra angular. Recordemos que la piedra angular tenía dos funciones, o había dos tipos de piedra angular. Número uno, aquella sobre la que reposaba una construcción, es decir, la piedra esquinera, sobre cuando viene este cimiento de este lado y este cimiento de este otro, esta columna, esta pared, descansan y reposan sobre la piedra angular, que era la que sostenía la parte. Pero también cuando ya se estaba cerrando un arco arriba, un arco bien colocado, la piedra que recibía el peso de un lado y del otro, que se sellaba aquí, esa es la piedra angular, porque sostiene los dos espacios. Entonces Cristo está hablándoles de eso,
que aunque el mundo desecha la forma como Dios decidió salvar la humanidad, aunque lo llame locura, porque para muchos el evangelio es una locura, para muchos la salvación a través de la fe, a través de la misericordia de Dios es una locura. Para Dios es poder, salvación para el mundo. Para nosotros, perdón, para la iglesia, es poder de Dios y salvación, sabiduría de Dios. Luego viene un segundo grupo y son exactamente los principales sacerdotes con los escribas otra vez y llaman a los herodianos. Recordemos que los herodianos eran el partido político que Herodes usaba para defenderse. Herodes esos eran los bodegueros de nuestros tiempos, ¿cierto? Se llama bodeguero a todo hombre o mujer contratado por el gobierno de turno o por la oposición, que se le da un salario mensual y estos sacan unos videos y hacen montajes algunos y otros malversan información y dicen un poco, algunos dicen una cantidad de mentiras, cosas que no son, y tienen al pueblo confundido. Y entonces la gente, ay, yo vi un video de tal cosa, y en ocasiones no hay evidencias, en otras es más inteligencia artificial, en otras son cosas manipuladas y en otras son mentiras. Ahora, hay algunos que dicen verdad, pero como hay tanta información y tantas situaciones y la gente no tiene tiempo de ir a averiguar, entonces mantienen a la gente confundida. Los herodianos eran como ese tipo de bodegueros de nuestros tiempos, que defendían a Herodes. Ellos estaban para averiguar, perdón, no solo a Herodes, sino al imperio romano. Estaban para escuchar entre la gente, se hacían parecer como muy justos, como muy espirituales, y ellos estaban oyendo. ¿Quién habla? ¿Cómo habla el de aquí? ¿Cómo habla el de allá? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está opinando? Ahora, cuando se daban cuenta que había alguien que atacara al imperio romano, que atacara a Herodes, allí, entonces decían, vea, tal persona está hablando de usted. Tal persona es de la oposición. Ese es un enemigo acérrimo. Dijo que usted está robando toda la plata, aunque fuera verdad, que usted se está robando tal cosa y tal otra, y esa gente, y la gente ya le está creyendo y el pueblo se está levantando. Mucho cuidado. Entonces eran ese tipo de personas. ¿Quién? Los herodianos. Por eso cuando ellos vienen a Jesús, le vienen con pura hipocresía. Dice la palabra que les acechaban, venían como espías y se simulaban justos, es decir, se mostraban muy espirituales. Me imagino que estaban orando, estaban allí, pero era espiando. Entonces, en ese espiar de ellos le preguntaron, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, tú eres correcto, tú eres, mejor dicho, tú eres un maestro. Lo trataron bien y le dijeron que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Caramba, no todo el que habla bonito, hermano, no todo el que nos habla bonito es porque nos quiere, ¿no? Nos quiere, mejor dicho, destruir muchas veces. Hay que tener cuidado porque dicen los viejos que el que es salamero es traicionero, ¿cierto? La persona que empieza con todas salamerías, con todas esas cosas, con todas esas situaciones, es traicionera. Y en el menor tiempo le pega una mordida a uno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con situaciones como esas. Y por eso le dijeron todos estos, ahora dinos, ¿es lícito dar tributo al César o no? Tanto rodeo y rodeo para ponerlo en una encrucijada, entre comillas, casi como la encrucijada de los anteriores, de los principales sacerdotes. Ahora Jesús le dijo, en medio de esto dice la palabra que conocía la astucia de ellos, y les dijo, ¿por qué me tentáis? De una vez le habló el Señor con claridad. ¿Por qué me tientan? Porque sabía que quería meterlo en una encrucijada. Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Él mismo les respondió con varias preguntas. Entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De usted me quiere meter una encerrona. Ahora, si Jesús decía que no le dieran a César, ellos decían, candidato para vea. De una vez hay que eliminarlo. Como cuando se levanta alguien con conocimiento de causa, con pruebas o con autoridad y no le encuentran por dónde, de una vez tratan de eliminarlo. Si Jesús decía
que le dieran tributo a César. O sea, no, a César hay que cuidarlo, hay que hacer todo esto aquí y allá. Entonces el pueblo diría, no, pues este es otro este también es herodiano, este es de los mismos. Pero Jesús lo que dijo fue que tenían que tener un equilibrio, lo dijo en este claro. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esto les dijo que como cristianos no estamos exentos de pagar impuestos. Hay lugares donde dicen, no, no pague impuestos, no haga tal cosa y tal otro. No, tenemos que ser correctos y es una de las realidades. Y en medio de todo esto, le dijo, denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios, porque no les impide, no les exime. No tenían que tener devoción a César al punto de esto, sino que tenían que respetar la autoridad que hubiera de turno, porque Dios sabía cómo la colocaba. La Biblia dice claramente que Dios ha colocado las autoridades, y aunque no nos guste, muchas veces tenemos que respetar esa parte. Luego vienen los saduceos, que no creían que había resurrección, no creían que había ángeles, no creían que había demonios, no creían que el mundo se acababa para el que se muere, como aquellos que dicen, que va, eso no hay nada más allá, el mundo se acaba para el que se muere y ya. ¿Cuánta gente hay con ese pensamiento? ¿Cuánta gente que dice, qué cuento de resurrección y qué cuento de cosas? Si el mundo acaba, uno se muere ya y se terminó todo. Estos eran los saduceos de aquel tiempo. Entonces ellos vinieron porque pues eran la gente crema y nata, tenían dinero, recursos y eran la mayoría de miembros del Sanedrín. Ahora los saduceos trajeron una pregunta que ellos con eso ganaban los debates o con eso se blindaban mentalmente en los debates contra los fariseos, que les exigían o que querían mostrarle alguna cosa. Dijeron, si hay resurrección, entonces, bueno, maestro, digamos que se casó un hombre con una mujer, pero resulta que en determinado tiempo murió. Moisés decía que si moría, su hermano tenía que levantar la descendencia, casarse con la mujer. Y resulta que ese también se murió, y así pasaron 7 hermanos con la misma, la ley más que Moisés lo decía, la ley del Goel, ¿cierto? Que establecida por Dios. Ahora, cuando resuciten, ¿quién de ellos será el marido? Si todos 7 la tuvieron por mujer. Si supuestamente es que hay resurrección, pues, entonces, ¿de quién será marido? Ella. Entonces el Señor les dijo, ustedes erran desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Dijo el Señor, ustedes los llamó ignorantes porque la verdad eran ignorantes. Y les citó un pasaje porque los saduceos tenían una particularidad, ellos no creían sino en 5 libros de la Biblia. Los primeros 5, que eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Era lo que ellos creían y estaban persuadidos, convencidos que solo eso eran los libros. No aceptaban los libros históricos, los poéticos, los proféticos, no aceptaban nada de eso del Antiguo Testamento. Entonces el Señor tocó un pasaje del libro de Éxodo, donde Dios llama a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Con eso Jesús en cierta forma les dio una cachetadita, una cachetada teológica en medio de esto. Les habló y les dijo, el problema es que ustedes desconocen, número 1, las Escrituras. Pues si se desconocen las Escrituras, si las tenían simplemente como mucha gente que tiene la Biblia como un adorno, es desconocer las Escrituras. ¿Cuánta gente compra la super Biblia, la Biblia que vale X cantidad de gente que saca Biblias a crédito? En mi casa hay una Biblia grandota, pero no la leían. Solo el Salmo 91 ahí abierto, llenándose de polvo, y con eso ya. ¿Y cuánta gente tiene eso mismo? Dice, una Biblia que tiene una cinta de oro, que tiene un recubierto no sé cuánto, que está cargada de imágenes, de una cantidad de cosas, ni la lee. Desconocen las Escrituras. Y número 2, desconocer el poder de Dios, que es otra problemática. Que aunque yo lea y lea, no crea nada de eso. Qué cosa tremenda, ¿cierto? Aunque yo lea y lea y lea, no crea. Entonces, eso es desconocer el poder de Dios. Es dejar creer que solamente se trata de leer y no creer ni confiar en lo que Dios ha hecho. Por eso el Señor los tocó. Entonces, en medio de todo esto, Jesús desvirtuó cada uno de aquellos detractores. Ahora, Jesús les dijo exactamente que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Cuánta gente piensa que es que, no, en la resurrección, y se le ofrece, ¿no? A los musulmanes se les ofrece que si ellos mueren violentamente, en la resurrección van a tener un harén,
Con eso, por eso la mayoría de víctimas entre los musulmanes que se inmolan, es decir, que se ponen unos explosivos y matan a alguien que ellos odian y que denominan infiel, se les seduce con eso, a los muchachitos se les seduce con esas mentiras, que cuando mueran van a tener un harem de mujeres, lo van a atender de aquí a allá sexualmente, en cuidar de ellos, mejor dicho, no. Y a muchos se les ha sembrado esa terrible idea, se les sembra esa terrible idea. Jesús dijo con claridad que en la resurrección ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Todos los que piensan que no, que aquí para allá, que va a tener esta problemática, esa no es la labor de ser. Es que cuando en la eternidad no hay una intencionalidad de matrimoniarnos, ni de ir a llevar problemas matrimoniales de aquí a allá, que es que yo cuando viví acá, yo tuve 5 mujeres y cada una de ellas falleció, o yo a la vez vivía con la una, con la otra, o con maridos de aquel. No, gracias a Dios, no hay toda esa problemática que tiene que ver con los matrimonios. Tengámoslo en cuenta. Toda esa problemática del matrimonio no habrá en la eternidad. Entonces, para que de una vez pensemos, ¿no? Otros dicen, yo vivo un calvario aquí terrenal, me tocó un mal marido, una mala mujer, y en la eternidad me va a tocar el mismo. No, tranquila o tranquilo, no se preocupe, no necesitaremos esa parte. No se preocupe, más vale preocupémonos por servir a Dios, por conocer a Dios, crecer en Dios, confiar en Dios, avanzar en Dios. Que yo una vez escuché a alguien que me dijo, ese marido mío como era de mujeriego, de sinvergüenza, y me va a tocar írmelo a aguantar en la eternidad también, y que vaya allá y me vuelva y me haga las mismas tantas que me ha hecho, si tenía hijos por fuera y ni cuenta me daba, si mejor dicho era de lo peor, y me va a tocar. No, tranquila, tranquila que en la eternidad no tendremos esos problemas. No habrá matrimonios ni procesos. Cuando Jesús respondió esto, ya no osaron preguntarle nada más. Ya nadie más le preguntó porque ya sabía, mejor dicho, dijeron no. Los dejó en silencio. Los que vinieron a tratar de encerrar a Jesús con argumentos que ellos tenían, casi con que incurriera en delitos, que terminaron ellos silenciados, terminaron afectados totalmente. La última parte tiene que ver entonces con la pregunta de quién es hijo el Cristo. Y se selecciona o se maneja una parte aquí de quién es hijo el Cristo. Por eso aparece esa parte. Entonces dijo, el Señor les hizo esta pregunta. Les hizo una pregunta más teológica profundamente. Estaba basada exactamente en el Salmo 110. Les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues lo llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Si David los llama Señor, ¿cómo así que es su hijo? ¿A qué se está refiriendo? Ahora, recordemos que lo que está haciendo David es profetizar exactamente del Mesías. Y muchos decían, no, el Cristo es hijo de David. Y con eso desvirtuaban, decían, es un descendiente, y eso les daba una idea más de un Mesías político. ¿Por qué? Recordemos que para este tiempo no había reyes. Del pueblo de Israel no había reyes. Recordemos en ese caso. ¿Dónde terminó el reinado de ellos? Exactamente, cuando fueron llevados a la diáspora judía, a la dispersión, a Babilonia. Hasta ahí fueron los últimos reyes legalmente constituidos. Cuando vienen de allá para acá, que viene Zorobabel, Zorobabel es descendiente de reyes. Zorobabel es del linaje de David y en cierta forma, era el heredero principal. Era el que debería haber sido rey, pero para ese tiempo era solo gobernador y estaban subyugados todavía bajo ese imperio, el imperio babilónico, y luego pasan bajo el imperio persa. Entonces, cuando ellos tienen esta idea, su mentalidad era, el Cristo es hijo de David, y si el Cristo es hijo de David, es descendiente de David, Él nos librará del imperio romano, nos librará de la esclavitud, será un Mesías político, hará esto, volverá a que Israel sea una potencia mundial. Y esa idea la tienen muchos hasta nuestros días.
La tienen muchos allí pensando en todo eso. Y por eso han movido influencia, por eso Israel es tan fuerte, porque Israel no solamente es la nación pequeña, recordemos que el pueblo fue esparcido por las naciones y muchos de los judíos son hoy de los más poderosos que hay en el mundo, dueños de canales de televisión como los Discovery, eso es de los judíos, como muchas productoras de cine, como mejor dicho, emporios de bancos financieros, aún estas familias famosas que dicen que controlan el mundo, como los Rothschild y todas esas personas que están ahí, son de origen judío, todas esas personas. Entonces, que son de las familias más poderosas de la tierra. Su orientación y su origen es judío. Algunos ya más servidores del diablo que de quién, que ni judía, mejor dicho. Pero todos estos tenían la esperanza de un Mesías político. Por eso el Señor aquí lo que está diciendo es que el Mesías no puede ser hijo de David, porque David lo llama Señor. Con esto eleva su linaje más allá de una herencia política o monárquica, pues, y política. Está hablando de que el Mesías venía directamente del cielo como hijo de Dios. Y a eso, para que lo tengamos, para que la gente comprendiera y dejara de estar teniendo una expectativa netamente política en él. Luego, el Señor hizo esta acusación, dice, cuando el pueblo oyó, les dijo, ay de los escribas, guárdense de ellos. Y dio mucho cuidado con la hipocresía religiosa. El Señor tocó este tema, porque fácil es que cada uno de los que servimos a Dios podamos caer en una hipocresía religiosa, mostrar una apariencia para el mundo y ser totalmente diferentes. Llamarnos los hijos de Dios, los siervos de Dios, ministros de Dios, y ser de lo más corrupto y perverso. Eso puede pasar en cualquier denominación, cualquier institución. Eso no solamente es que la de aquí o la de allá. No, eso pasa en bañitos que hemos visto, Dios mío. El llamado que Dios nos hace es entender que un día le tenemos que dar cuenta a Él. Y que así el mundo nos aplauda, así para el mundo seamos lo mejor, Dios nos ve y Dios lo sabe. Rey, esta mañana nosotros te exaltamos, bendecimos tu nombre, reconocemos tu grandeza y majestad. Hoy delante de tu presencia, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser verdaderamente hijos tuyos, a ser verdaderamente cristianos, a ser verdaderamente hombres y mujeres que rendimos nuestra vida delante de ti. Muchas veces, Señor, algunos creen que silenciando la verdad la podrán quitar, pero nada podremos hacer contra la verdad. Nada podemos hacer contra la verdad. Señor, ayúdanos a comprender que es necesario arrepentirnos, Dios, y caminar contigo, que tú tienes la puerta abierta al reino de los cielos, pero que es necesario entrar por esa puerta. Si la desechamos, no queda nada, Dios mío. Gracias, mi Rey. Gracias porque tú eres la verdad que no se puede silenciar. Te honramos y te exaltamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga, me les guíe cada día.